Ya. Hoy vamos a terminar esto, el tema de lo que es membrana, y luego pasamos a las 2 semanas que por ahí también hay preguntas. ¿Ok? Listo. Sí se escucha bien, ¿no? Buenos días, profe. Sí, sí se escucha. Ya, genial, Gabrielita. Buenos días. Ya. Ayer les dije que hoy día iba a ser a las 5 de la mañana, me parece, ¿no? Dijo 6. ¿Dije 6? Sí. Ah, no importa, va a quedar grabado. El que madruga, Dios le ayuda, dice. Ya, pues. Ya, profe. Ahorita se conecta Luisa. Está que Mm, prende su lacto. ya, ya. Ya. Igual este video voy a subirlo de tal manera que los chicos lo tengan a la mano y puedan participar. Ya, profe. Empecemos. Un ion, dice, puede atravesar la membrana por... ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Está muy fácil. Por difusión, no, espérate, no, Ya, un mándame guión. el chat porque si Ya. no, tu participación va a salir en el video. Ya, y para evitar... Bueno, normal, si no por el chat, ¿ya? Listo, entonces dice, un ion puede atravesar la membrana por... A ver, recordemos un poco entonces. Y ahora sí, empezamos, ¿ya? Empezamos a... Ya, sí, empezamos ahora, justo ahora. Ya, a ver, tienes la membrana, ¿no? Y los iones, como dijimos, por ejemplo, el sodio. ¿Qué dijimos del sodio? Dijimos que, como es un ion, la membrana lo odia. Y la única forma de que pase este ion es por un canal, ¿no? Por una proteína canal. Entonces, por un canal. Ahora, el tema está en que cuando tú utilizas un canal, ¿ya? La única forma de que pueda pasar el sodio es, obviamente, por difusión, ¿no? O sea, por transporte pasivo. Listo. Empecemos. A ver, dice, el ion, la difusión simple a través de proteínas transportadoras. Uy, uy, uy. Es cierto, los iones hacen difusión simple, eso es cierto. Pero a través de proteínas transportadoras, no. ¿A través de qué? De canales, acá está el error. ¿Hace transporte activo? No, acabamos de decir que es, ¿qué cosa? Pasivo, las difusiones son pasivas. Difusión simple por canales. Claro, correcto, correcto, correcto. Difusión facilitada a través de proteínas que forman canales. No, es una netamente difusión simple, ¿ya? Una difusión simple. La unión, ya, ok, ahí está mal, por si acaso, ¿no? Está mal. Ujú. Ya es una difusión simple, como dijimos, por canales, ¿ya? Transporte activo, ¿sí? Ya, listo. Ok, vamos acá. Eh, ya, algo que remarcar acá es lo siguiente, ¿ya? No te olvides, los iones pasan por canales, ¿no? ¿Ya? Eso es algo que debes recordar bastante bien. Sin embargo, todos los iones van a pasar siempre por canales. Acá hay una trampa. Por ejemplo, en el transporte activo está la bomba sodio-potasio. Te hago una pregunta. ¿Qué es el sodio? Es un ion. ¿Qué es el potasio? Es un ion. Entonces, la bomba sodio-potasio, que es un transporte activo, acá viene la trampa, acá viene la trampa. ¿Qué está utilizando? Una proteína transportadora. Saca sodio, ingresa potasio, ¿no? Pregunta, ¿los iones pueden utilizar proteínas transportadoras? Sí. ¿Cuándo? Cuando se trate de un transporte activo. Cuando se trate de un transporte activo. Entonces, acá sí, acá hay una... ¿La unión puede atravesar la membrana por transporte activo? Sí puede ser transporte activo, ahora que estoy viendo. Dos, difusión simple por canales. Claro, por supuesto. El ion puede atravesar por difusión simple por canales. Esto está bien, ¿eh? Por si acaso. Difusión facilitada a través de proteínas que forman canales. Difusión facilitada a través de proteínas. Primero, la difusión facilitada se llama facilitada porque quien lo realiza es una proteína transportadora, ¿no? Dice, y mira la trampa, difusión facilitada a través de proteínas que forman canales. No, señor, acá está el error. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? La clave sería B y C, ¿ya? Dos claves hay acá, ¿ya? Acá mucho cuidado, ¿ah? Sí puede atravesar por transporte activo, pero cuando es, ¿qué cosa? Una
utiliza básicamente una bomba, ¿no? Entonces, ¿qué recordamos del transporte activo? Fácil, en contra de la gradiente. Primer punto, ¿ya? Ya, Anabela, no te duermas. Ya, listo. Segundo, obviamente gastas energía, ¿no? Ya, ¿qué iones pueden atravesar, utilizar el transporte activo? ¿No? Sodio, potasio, calcio, hierro, hidrógeno, cloruro, yoduro, ¿ya? Etcétera. O sea que los iones pueden utilizar transporte activo, claro, como la bomba sodio, potasio, TPasa, pero siempre y cuando vayan en contra de la gradiente, ¿ok? En contra de la gradiente, esa es la palabra clave, en contra de la gradiente, ¿ya? Ahora, otro dato importante. ¿Solamente es los iones? No, pues obviamente lo más importante es que el transporte activo puede servir para azúcares, ¿no? Para azúcares y aminoácidos. ¿Ya? Aminoácidos. Muy bien, ¿qué proteínas hacen el transporte activo? Las transportadoras, ¿ya? Las transportadoras. Ya está. Se vaya a olvidar, ¿no? Bien, listo, buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos, diferencia entre difusión simple y facilitada. Uy, 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 ya hemos hecho varias veces, ¿ah? Hemos hecho esta comparación. ¿Cómo se diferencian ambos? ¿Mm? Vamos entonces a ver rápidamente la difusión facilitada y la difusión simple. Primero, ya hablamos de difusión facilitada, el ping-pong y todo. Hemos dicho que la difusión facilitada es más rápida que la simple, ya lo hemos dicho varias veces, ¿ah? La facilitada le gana a la simple. ¿Ya? Es más rápido, es más veloz, ¿ya? Que la difusión simple. Ya está. Que hemos dicho también que la cinética, ¿de qué orden es? Es de primer orden. ¿Cuándo? Cuando la difusión facilitada está en concentraciones bajas, pero es de orden cero cuando está en concentraciones altas. Eso lo hemos mencionado varias veces. ¿Ya? Listo. Se me olvidará. Está. En cambio, la difusión simple, hemos dicho que es lineal, siempre lineal, ¿no? Sin importar la concentración. ¿Ya? Ya. Y va a corresponder a primer orden. ¿Ya? Primer orden. Y va a obedecer a qué ley? La ley de Fick. La velocidad de difusión, dijimos bien claro, ¿no? Obedece a qué ley? La ley de Fick. Bien, entonces veamos. ¿Cuál es la diferencia entre difusión simple y difusión facilitada? Ah, otro dato, un dato más importante, ¿no? La difusión facilitada es proporcional a la concentración del sustrato. ¿Ya? No te vayas a olvidar. En cambio, perdón, y además, ¿qué tiene que ver aquí la velocidad de difusión? También vamos a darnos cuenta que según la ley de Fick es proporcional a qué? A la concentración de sustrato. ¿Ya? Es también proporcional a las concentraciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, depende también del gradiente de concentración. Entonces, tengo una pregunta. La primera, ¿será? ¿Gradiente electroquímico será una diferencia? No, porque es común para ambas, ¿no? O sea, a ver si hacemos una comparación rápida. Ya está. A ver, entonces, si tienes difusión simple y difusión facilitada, un versus, primero, ambos dependen de la, alfa no te olvides que depende de la concentración del sustrato. Depende también de la concentración del sustrato, ¿no? En este caso, o también se llama gradiente electroquímico. O sea, el término adecuado es gradiente electroquímico, ¿ya? Gradiente electroquímico. Porque no solamente tiene que ver con los sustratos, sino también con las cargas electroquímicas. Dos, otro factor importante entre difusión simple y difusión facilitada, vamos a ver que la difusión simple, ¿cuál se caracteriza? Porque utiliza la membrana y utiliza el canal. En cambio, la difusión facilitada utiliza ¿qué cosa? Un transportador. La pregunta es, ¿la 2 será clave o no será clave? Sí, la. 3. Canales. La difusión simple entre la facilitada, una de las diferencias será los canales. ¿Qué dices, mi estimada? Vamos a ver. Acá algo que debes recordar, ¿no? Ya.
no está acá. Uy, para esto. Ya está. Entonces, no te vayas a olvidar, la difusión simple utiliza ¿qué cosa? Los famosos canales proteicos. Esta es una diferencia bien marcada. ¿Ah? Los canales. ¿Ya? Listo. Entonces, la difusión simple utiliza ¿qué cosa? Canal. Acá lo hemos puesto, ¿no? Utiliza canal. En cambio, se utiliza transportador. Las diferencias entre difusión simple y facilitada también podríamos decir que son los canales, ¿no? Ahora, otra diferencia es que es cinética de primer orden. Veamos, mira acá. La cinética en la facilitada, ¿de qué orden es? De orden uno, ¿no? Su cinética es de orden uno. En la difusión simple, ¿cuál es su cinética? Dice, la cinética es ¿de qué? De primer orden, o sea, de orden uno. ¿Será esa una diferencia? No. Entonces, chao 4, chao 4. Ya está. Obedece la cinética de Micheles-Mendel. ¿Quién utiliza la ecuación de Micheles? O sea, ¿quién habla o dónde hemos visto la ecuación de Micheles? No se menciona, estamos de acuerdo. Pero, no sé si recuerda, nosotros en las revisiones que hicimos, por aquí, a ver, no tengo la diapositiva a la mano, pero ¿para qué sirve la ecuación de Micheles? ¿No? Hemos hablado de la ley de Fick, obviamente, ¿no? ¿Ya? Pero no está. La ley de Micheles no está. Ya, entonces, en este caso, la idea de Micheles tiene que ver básicamente con la difusión también facilitada, ¿no? Entonces, acá la clave sería, acá hay un error, es 2, 3 y 5, ¿no? Acá sería esta clave. Muy bien. Dice, la resorción de agua en los túbulos renales. Ya. ¿Por qué medio de transporte se da? Entonces, veamos, al grano. Un toque. Mira, ¿dónde estaba esa respuesta? Justo en la misma diapositiva, mira. Aquí. Dice difusión facilitada, ¿no? Un ejemplo es el contratransporte facilitado por el antiporclorobicarbonato de las células de los tubos renales y parietales del estómago, ¿ya? Del estómago. Entonces, ya está. ¿Qué más se reabsorbe? Hay cotransporte de monosacáridos aminoácidos en los túbulos renales, mira, y la mucosa intestinal, ¿no? Listo. Sin embargo, no te olvides que el agua, ¿no? ¿Utiliza canales o no utiliza canales? Se utiliza canales, ¿sí se acuerdan, no? Bueno, se utiliza canales. Entonces, y sus canales son las famosas acuaporinas. Entonces, veamos. El agua. Si utiliza canales, y acá hay un grave error, acá hacía, estas no son, esas claves no son las que he trabajado por si acaso. Ya. El agua utiliza canales, ¿no? Ya. Si el agua utiliza canales, no utiliza proteínas transportadoras, ¿qué difusión será? A través. Difusión simple. ¿Por qué? Porque utiliza su canal. Y tú sabes que los canales, difusión simple. ¿Ya? Ahí hay un error, por eso estamos revisando. ¿Ya? Listo. Entonces no te olvides, acá hemos mencionado agua en difusión facilitada. Para nada, ¿no? Para nada. Listo. Factor que disminuye la velocidad de difusión. ¿Qué hace que la velocidad de difusión se disminuya? Uy, está facilito. A ver. ¿Cuál sería la clave? A ver. Vamos a ver qué tiene que ver con el siguiente factor. A ver, mira. La velocidad de difusión, ¿de qué depende? Del gradiente de concentración, de la permeabilidad y estos factores que vamos a mencionar. Nunca te olvides, para hablar de velocidad de difusión, ¿de quién tienes que acordarte? De la ley de Fick. ¿Qué significa J? Velocidad de difusión. ¿Ya? ¿De qué depende la velocidad de difusión? Uno, del área. ¿Ya? Del área. Dos, depende del espesor. ¿Ya? Tres, ¿de qué hemos dicho que depende? Del coeficiente de difusión.
Y 4 depende de la diferencia de concentraciones, ¿no? Concentración 1 menos concentración 2. De esto depende. ¿Ya? Si tú te acuerdas, vamos a ver, ¿ya? Un truquillo. ¿Cuál es el truquillo? Acuérdate, ¿eh? A, ¿qué es? Área. ¿Ya? D es coeficiente de difusión, diferencia de concentraciones, y S es espesor. Escúchame bien para todo tu libro. Siempre para tu libro. Siempre que veas una ecuación, vas a decir esto. Siempre, escúchame. Escúchame. Si esto que está arriba de la línea aumenta, este amiguito también aumenta. En cambio, cuando estás debajo de la línea es al revés. Si lo que está debajo de la línea aumenta, ¿qué pasa con esto? Disminuye. Entonces, ¿cómo se interpreta, por ejemplo? Si aumentan las concentraciones, aumenta la velocidad de difusión. La diferencia de concentraciones, perdón, aumenta la velocidad. Si aumentas el coeficiente de difusión, aumenta también eso. Si aumentas el área, también aumenta. En cambio, el espesor es al revés. Si tú aumentas el espesor, disminuye la velocidad. ¿Cuál es la clave ahí? Espesor de la membrana. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esa es la clave. Entonces, acá, mira, ¿ya? Bien claro, tiene que ver con qué. Tiene que ver con la ley de Fick. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta, ¿ya? La ley de Fick. Entonces, ahí está. Un factor que disminuye la velocidad de difusión es el espesor de la membrana, ¿no? Mientras más gruesa sea la membrana, eh, vamos a ver que más demora la sustancia, ¿ya? En pasar a través de, ¿no? A través de la membrana, ¿ya? Listo. Ok. Vamos, 20. Ya. ¿Qué sustancias no se absorben en el intestino delgado por transporte activo? Te dicen no. ¿Cuál es no se absorbe por transporte activo? Tiene que ser una por pasivo. A ver, empezar a entrecortarse. A ver, no se absorben, dice, por transporte activo. Ya pues, ¿te acuerdas? Si no es transporte activo, tiene que ser pasivo. ¿Y quiénes son pasivos? Cuando pasas a través de la membrana o cuando pasas a través de un canal. ¿Ya? A través de un canal. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora acá viene. Si pasas a través de la membrana, no te olvides, ¿no? ¿Quiénes pasan a través de la membrana? Las moléculas apolares, como los gases. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Y acá se escucha bien, los lípidos pasan a través de la membrana como si nada. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Los canales, ¿quiénes son? Los iones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es, ¿qué cosa? Transporte, ¿ya? Pasivo. Ya. Ahora, tengo una pregunta. Las grasas, los lípidos, los ácidos grasos, ¿se absorben por transporte activo? No. ¿Es qué tipo de transporte? Transporte pasivo. La grasa no necesita proteína transportadora. La grasa no necesita bombas. La grasa solamente pasa a través de su membrana porque son de la misma naturaleza. Pasa por transporte pasivo. Ácidos grasos, ¿ya? En cambio, la galactosa, nucleótidos, aminoácidos y glucosa sí pueden utilizar tanto transporte pasivo como activo, ¿ya? Ácidos grasos sería la respuesta, ¿ya? No te vayas a olvidar, ¿ya? Ya está. Continuemos. Ya, se define como transporte pasivo. Eso era para que uno complete, o sea, para que tú coloques ahí. Ya sabes, ¿no? El transporte pasivo es un transporte en el cual las moléculas van de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, o sea, a favor de la gradiente. Puede utilizarse la membrana o puede utilizarse una proteína canal, ¿ya? También el transporte pasivo puede utilizarse una proteína transportadora también, ¿ya? Pero tiene que obedecer a una sola regla, que vaya a favor de la gradiente. Punto. No se gasta ATP.
Entonces, no te vayas a olvidar, por favor, ¿ya? Listo, entonces ya sabes qué cosa es transporte pasivo, ¿ya? Entonces acá está. Es un movimiento proceso cambia la cosa como contra la gradiente de concentración. ¿Estamos de acuerdo? Ay, 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 ay. Ya, gracias por avisarme. Ya, ¿me avisas, por favor? Voy a estar pendiente. ¿Me avisas? Sí, voy a estar con el chat aquí a la mano. Ya está. Entonces, jóvenes, recuerden, ya, eh, el transporte activo, ya, es en contra de la gradiente, ya lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? Y sí necesita gastar, ¿qué cosa? Energía, ¿ya? La única proteína que te puede hacer el transporte activo son las transportadoras, o también llamadas, ¿qué cosa? Carriers, ¿no? Las transportadoras o carriers, ¿no? ¿Qué es import? Defínelo de un ejemplo, facilito, ¿no? Simport es un tipo de transporte activo secundario, ¿no? En el que dos moléculas, ¿no?, se dirigen en la misma dirección, ¿no? Una de ellas utilizando su gradiente electroquímico y la otra aprovechando dicho gradiente electroquímico, ¿ya? Ejemplos, ¿quiénes son las moléculas que van así? Por ejemplo, el sodio, ¿con quién? Con la glucosa. Otro ejemplo, sodio con aminoácidos, sodio con hidrógeno. En fin, sin por, no te vayas a olvidar, ¿ah? Entonces, ¿ya? No te vayas a olvidar, por favor, ¿ya? Entonces, un uniport es cuando transportas, y acá hay un problema, acá está, sin por, ¿ya? Disculpe, sin por o cotransportador, transporta dos sustancias en, ya, esto ya está mal, lo han anexado mal, a ver, ¿cómo así? Te explico. Cuando transportas una sustancia en la misma dirección, se llama cotransportador o sin portador, ¿ya? En cambio, cuando transportas dos sustancias, acá es más de una sustancia, acá está, o sea, a ver, déjame un ratito. Ya, uniport, ¿qué significa? Una sola sustancia. ¿Ya? Transportas una sustancia. En cambio, cotransportador o sin portador, esto es, ¿qué cosa? Dos sustancias o más en la misma dirección. Pueden ir hasta tres, pueden ir hasta tres. Entonces, si tú transportas de 2 a 3 en la misma dirección, cotransportador o sin portador. Sí lo hemos dicho, ¿no? En cambio, si transportas dos sustancias en direcciones opuestas, se llama contra, porque vas en contra, o antiportador, ¿no? Eso lo hemos visto varias veces. Listo. Entonces, ¿quién hacen sin por? Ejemplos de los que hacen sin por o cotransporte, o sea, que van en la misma dirección. Ya hemos dicho, ¿no? Uno es, ¿qué cosa? A ver, ¿quiénes son Silport? Le dije, ¿no? La glucosa con el sodio, o también, ¿qué cosa? El aminoácido con el sodio, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos grupitos. ¿Ya? Listo. Ya. Otro, hay neurotransportadores, ¿no? O sea, significa que obviamente van a estar en el sistema nervioso. ¿Ya? ¿Y qué tienen que ver? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? El GAT que va a permitir pasar GABA, el DAT que permite pasar dopamina, ¿no? El NET que permite transportar qué cosa, noradrenalina, ¿ya? Noradrenalina, ¿ya? SERT de serotonina, ¿no? Glicina y colina, ya está. Esto no sé si te venga, pero no te olvides de la tía gabina, ¿ya? Que inhibe la recaptación de GABA, ¿ya? Y es antiepiléptica, ¿no? Ya está.
Ya son neurotransportadores. ¿Qué significa? Que van a trabajar con estos neurotransmisores, que es el GABA, la dopamina, la noradrenalina, las aminas biógenas, ¿no? La serotonina. Ya, todos estos son, ¿qué cosa? La glicina, la colina, son neurotransportadores, ¿no? ¿Ya? Y pueden utilizar el cotransporte o SINPOR. ¿Ya? Cotransportador conocido, potasio cloro, ¿no? Potasio cloro. Y otro, cuando son tres, te dije, ¿no? Sodio, potasio y dos cloros. ¿Ya? Esos son ejemplos de cotransportadores. Cotransportadores, no te olvides. En cambio, los contratransportadores o antipor, ¿no? Es sodio con calcio, sodio con hidrógeno y neurotransmisores con hidrógeno. ¿Ya? Eso tienes que aprenderte, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien claro eso, bien aprendido. Defina un antipor y un ejemplo. Ya, pues el antipor es un transporte activo secundario, ¿no? Donde dos moléculas van en direcciones, ¿no?, opuestas. ¿Ya? Listo. Bien. Un ejemplo de antipor es tu famosa bomba sodio, potasio, ATPase. ¿Ya? No te olvides, ¿eh? Listo. Acá, inclusive, ¿no? Si transportas, acá como hemos visto, ¿no? Dos sustancias en direcciones opuestas, ¿cómo se le llama? Antipor. Eso es la definición, ¿no? Ya. Ejemplos de contratransporte o antipor es sodio con calcio, sodio con hidrógeno, neurotransmisores hidrógeno. Ah, ya, acá mucho cuidado, cometí un grave error, disculpa. La bomba sodio potasio es transporte activo primario. En cambio, cuando tú dices antipor, simpor, es activo secundario. Ya, entonces me estoy corrigiendo. Casi cometí un lapsus brutal. El antipor es transporte activo secundario. Entonces ahí sí tienes que utilizar una bomba intercambiadora. Sodio potasio no puede ser. ¿Por qué? Porque ese es primario. No te olvides, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser acá el ejemplo? Lo que hemos visto ya, ¿no? ¿Sodio con qué? Por ejemplo, con calcio, ¿no? Ese es un antipor, ¿no? En fin. Entonces, no te olvides, ¿ya? Aquí tenemos, a ver, acá está. Acá tenemos sodio calcio, sodio hidrógeno y neurotransmisor hidrógeno, ¿ya? Sodio calcio, sodio con el hidrógeno o neurotransmisor, neurotransmisor hidrógeno. ¿Ya? Son ejemplos de antipor. Bien, esa es la semana número 3. Vamos a ver ahorita preguntas de semana número 2. Ya, vamos a ver preguntas de semana número 2. Ya está. A ver, Anabelita, pásale la voz a tus amigos. Al toque me voy a voy a hacer una pausa y regresamos en unos 2 minutitos. Listo. Vamos a ver preguntas de primera y segunda semana. Con algunos de ustedes ya hemos visto esto en el veranito. Ya. Pero vamos a repasar entonces. Bien, veamos. Estudió la fisiología del riñón, hígado y vaso. Nunca te olvides, ¿ya? Cuando tú hablas de Malpighi, te acuerdas de riñón. Ya ni lo pienses. Malpighi, ¿qué estudió? Principalmente los capilares. Malpighi se rayó estudiando los capilares. Te hago una pregunta. ¿Qué tiene el riñón? Capilares. ¿Qué tiene el hígado? Un montón de capilares. ¿Qué tiene el vaso? Un montón de capilares. Son los órganos que más capilares tienen. Adivina quién lo estudió. Malpighi. Entonces, cuando tú te acuerdas de Malpighi, ¿en qué piensas? En capilares. ¿Y quiénes tienen capilares? Riñón, hígado y vaso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña repasadita de lo que es reseña histórica. Y ahí toma nota lo más importante. De la reseña histórica, ¿qué preguntan? Lo siguiente. 1. Sistematización del método científico, se preguntaron. ¿Quién lo hizo? Galileo Galilei. Arcetti y Descartes, los tres. Profesor, lo me aprendo uno. Te cuento que vienen así como para que te haga caer, ¿no? Y te mencionan a los tres. Ya. 2. Eh, bien. ¿Quién estudia la circulación? William Harvey, recontra conocido, ¿no? ¿Quién estudia la fisiología de riñón, hígado y vaso?
Malpilli, lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Muy bien, entonces no te vayas a olvidar, por favor, eso que estamos viendo. ¿Quién descubre por primera vez los eritrocitos y espermatozoides? Leeuwenhoek, Antoni van Leeuwenhoek. ¿Ya? Entonces, mira, ahí están varios datitos que tienes que tener en cuenta. Eh, ya está. Otro es Jean-Baptiste Denis. ¿Y qué preguntan en Jean-Baptiste Denis? Es el que administró una transfusión a un ser humano con éxito. Les hicieron un montón de transfusiones antes de él, pero todos fallaron. ¿Ya? Entonces, primero Richard Lover lo traspasa de un animal a otro y luego recién Jean-Baptiste Denis, por primera vez Denis, transfunde sangre de un humano a otro. No te olvides, ¿ya? Entonces ya hemos visto un poco de historia. No está relacionado con el medio interno. A ver, vamos a hablar un poco del medio interno. Ya. Eh, Dato importante también que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? que John Mayotte, ¿qué dijo? Que el aire es una mezcla de sustancias. Profe, es importante, ha venido en exámenes, por eso lo estoy recalcando. ¿Ya? Lavoisier, ¿cuál fue su aporte? Él es el que por primera vez del aire, que dice que es una mezcla de sustancia, separa el oxígeno y demostró que el dióxido de carbono era un desecho de la respiración, un producto de la respiración. ¿Ya? ¿Quién fue ese brutal? Lavoisier. Lavoisier separa y John Mayotte es el que habla de aire por primera vez. Entonces, listo. Continuemos. Eh, Matthias Leiden y Theodor Schwann, uno era un zoólogo y otro era un botánico. ¿A quién estudiaron? A las células. ¿Ya? Uno estudió la célula vegetal y otro estudió la célula animal. Se especializaron en eso. ¿Ya? ¿Y qué hicieron? La teoría celular, que hoy en día todo el mundo conoce, ¿no? La teoría celular. Bien. Acá vemos sobre Claude Bernard. Claude Bernard, ¿sobre qué conversa por primera vez? Habla sobre medio interno, cosa que nadie sabía. Y hoy estudiamos bastante esto, ¿no? Y Walter Cano dice, bueno, ese medio interno que estudió Claude tiene que estar en equilibrio. Y eso se llama, ¿qué cosa? Homeostasis. ¿Ya? Homeostasis. No te olvides entonces, ¿no? Dos términos muy importantes. Allá, entonces, ¿qué decimos? No está relacionado con medio interno. La homeostasis está relacionada, sí, que es el equilibrio del medio interno. Claude Bernard, claro, ¿no? Él es el que habla. Y Walter Cano, ¿de qué nos habla Cano? De homeostasis, ¿no? Entonces, ¿quién no tiene nada que ver con medio interno? El amigo Descartes, ¿no? El amigo Descartes no tiene nada que ver. Ciencias formales, es falso las ciencias formales. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen aquí. Hay dos tipos de ciencias. O la ciencia está dividida. La ciencia está dividida en dos, ¿no? Ciencias formales y ciencias fácticas. A ver, para que tengas o recordemos una idea sobre esto. Las ciencias formales se caracterizan por qué? Porque tienen que ver con entidades abstractas que no se ven, obviamente, no se ven, que son, ¿quiénes? La matemática y la lógica. ¿Tú has visto alguna vez caminar un número por la plaza de armas? No, ¿cierto? Porque son lógicas formales. Pertenece a las ciencias formales. En cambio, hay una ciencia que son las ciencias fácticas. Entonces, si acá te estoy diciendo que está la matemática y la lógica, todas las demás ciencias que tú puedas recordar en tu cabeza, todas las ciencias que no sean matemática ni lógica, ya. Todas estas ciencias que no son matemáticas ni lógicas pertenecen a las ciencias fácticas, no te olvides, ¿no? Pertenecen a las ciencias fácticas. En cambio, las ciencias formales, ¿no? Matemática y lógica. Entonces, las ciencias fácticas son aquellas que tú puedes sentir o percibir a través de los sentidos.
sentir o percibir por los sentidos. ¿Ya? Tengo una pregunta, por ejemplo, el aroma de un perfume, ¿no? ¿Quién estudia la química? Ciencia fáctica. ¿Puedes percibirlo? Sí. Entonces, todas las ciencias fácticas, por ejemplo, la física, ¿no? La estática, la dinámica, la óptica, todo eso, las ciencias fácticas. ¿Ya? La biología es ciencias fácticas, la anatomía es ciencias fácticas. Pero ¿cuál es lo más importante de eso? Las características. ¿Ya? Eso es lo más brutal importante. Entonces, vamos a hacer características al toque. Las ciencias formales, recuerda, son deductivas. Deductivas. Mientras que las ciencias fácticas, ¿qué son? Inductivas. ¿Ya? Primera característica importante. ¿Ya? Listo. Entonces, las ciencias formales deductivas y las ciencias fácticas inductivas. ¿Ya? Y listo. Nada más. ¿Ya es suficiente con eso? Creo que con eso ya podemos desarrollar la pregunta. A ver, primera respuesta. ¿Posee un carácter deductivo las formales? Sí, es cierto. ¿Incluye la matemática y la lógica? Es cierto. ¿Se ocupa de hechos registrados por la observación real? Yo por eso te pregunto, ¿tú puedes observar un número caminando? No. Estos, lo único que tiene que ver con observación son las fácticas. Tiene que ver con qué cosa? Observación. Si la ciencia fáctica se aplica a la observación. ¿Ya? No te olvides, entonces, dices, ¿se ocupan de hechos registrados por la observación las formales? No, quienes ocupan la formación en las fácticas, entonces esta sería la respuesta. ¿Ya? Esa es la falsa. Entonces ya sabes, las formales, matemática y lógica, ¿no? Es deductivo. En cambio, las fácticas, ¿no? Básicamente, la observación es la que permite el registro, las ciencias fácticas. ¿Se puede medir? Sí se puede medir. ¿Se puede experimentar? Sí se puede experimentar. ¿Tú puedes experimentar con un número? No. ¿Entiendes? Ya está. Ahí están las ciencias naturales y las ciencias sociales. Esas son las dos grandes ramas de las ciencias fácticas. ¿Ya? No te olvides. Esas ciencias fácticas van a tener dos grandes ramas. Formales y las ciencias ¿qué? Acá. Ya, las ciencias fácticas, ¿no? Las ciencias fácticas en sí. No te olvides que se van a clasificar en dos ciencias, ¿no? Las ciencias sociales, ¿no? Uno es las ciencias sociales y otro que son las ciencias naturales, ¿no? Ciencias naturales, como la física, la química, ¿no? Etcétera, la psicología. Bien, no es ejemplo de retroalimentación positiva. Recuerda, la retroalimentación positiva es así, ¿no? Que te produce un estímulo y tu cuerpo quiere más de eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Listo. Entonces veamos cuál es retroalimentación, cuál no es retroalimentación positiva. O sea, no te olvides, retroalimentación positiva, a ver, vamos a olvidarnos un ratito del no. La retroalimentación positiva es si te pasa algo o un suceso, tu cuerpo quiere más de ese suceso. A ver, vamos a ver. Empecemos de acá. Cuando tú sangras, ¿tu cuerpo quiere que siga sangrando? No. Entonces, esto no es un ejemplo de retroalimentación positiva. Cuando tú empiezas, te cortas y coagulas, o sea, tu sangre empieza a coagular. ¿Quieres seguir coagulando? Sí. Ya, eso sí es retroalimentación positiva. Bien. La insulina, lo mismo, ¿no? Un poco de insulina se libera, más insulina, más. La ingestión de proteínas igual. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? El sangrado abundante. La labor de parto, retroalimentación positiva, recontrapositiva. ¿No? Entonces, el truco para sacar la respuesta es, ¿qué cosa? Decir que tu cuerpo quiere más, ¿no? Entonces, de memoria, si es que no lo puedes aprender o deducir así. Parto, positivo. Coagulación, positivo. Los impulsos eléctricos, positivo. Basta que generes un pequeño impulso y se hace toda una cadena de impulsos. La oxigenación de la hemoglobina, también positivo. La hemoglobina se oxigena un poquito y quieres más oxigenación. La digestión de proteínas y la secreción de insulina. Todo eso es qué cosa?
retroalimentación positiva. ¿Ya? Positiva. Te pide retroalimentación negativa. ¿Cómo es retroalimentación negativa? Se produce un estímulo y tu cuerpo quiere menos de eso. No quiere más, no quiere menos. Quiere que se desaparezca eso. Por ejemplo, se te sube la temperatura. ¿Tu cuerpo quiere que se siga subiendo la temperatura? No. Este es un ejemplo de retroalimentación negativa. ¿Se te sube el azúcar? ¿Tu cuerpo quiere que siga subiendo el azúcar? No. Ejemplo de retroalimentación positiva. ¿Se te sube la presión? ¿Tu cuerpo quiere que se siga subiendo la presión? No. Entonces, también. Igualito liberación de hormonas. La respuesta es todos aquí. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Y hay un examen de Haga y electrolitos, ¿no? ¿Qué no encuentras? Vamos a ver. Usted debe recordarle Haga. ¿Qué encontramos? ¿Cuál no encontramos, mejor dicho? ¿No? ¿Cuál sería la respuesta? Correcto. Colesterol, ¿no? Mira, lo vimos, ¿no? Las grasas, como el colesterol, no se encuentran en el Haga. Entonces, ¿qué encontramos en Haga? El pH, las presiones del CO2, oxígeno y CO2. No se ve cómo está. Entonces, estas estructuras, ¿no? Todo lo que tengo dos acá, CO2, presión parcial de oxígeno, ¿no? Y el anhidrido, en este caso, es sulfúrico, ¿no? Ya está. Entonces, eso se encuentra. ¿Qué más encontramos? En el AGA, el hematocrito, la hemoglobina. Tiene que ver con el eritrocito esto. ¿Qué más encontramos? Bicarbonato. La osmolaridad te dije que tiene que ver con iones. Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Glucosa. La glucosa produce lactato. Urea y creatinina. Eso debe decir de frente, ¿ya? De un tiro. Glucosa, lactato, urea y creatinina. Pregunta, ¿hemos encontrado algo de lípidos, algo de grasas acá? No, nada tiene que ver. Entonces aquí, ¿cuál es la respuesta? No encontramos en un AGA colesterol. El agua del cuerpo total de una mujer de 25 años, ¿cuál será? 50%. Ya hemos dicho eso hasta el hartazgo. Ya, hemos hecho la distribución, ya. Eso sí, les sugiero para poder avanzar, repasar la distribución de los líquidos. ¿Ya? Hemos hecho, ¿no? Entonces, el 60% en un varón es agua y en una mujer solo la mitad, el 50%. ¿Ya? El 50% es agua. Listo. Bien, ¿qué sucede? Ya, la instrucción del agua que ya lo hemos visto, ¿ya? Esto de acá sí, por favor, les sugiero revisarlo de nuevo. No te olvides que el líquido transcelular, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver el líquido transcelular? Con líquido cefalorraquídeo, el líquido ocular, sinovial, pericárdico, pleural, peritoneal. Eso básicamente, ya, no te olvides. Ya hemos hablado de los porcentajes, etc. Bueno, ¿cuál sería la respuesta acá? Dice, el compartimiento extracelular está repartido en líquido intersticial, que es un 75%. A ver, vamos a hacer un, creo que, a ver, el compartimiento intracelular, extracelular, perdón, está repartido intersticial, el 75%, ¿ya? El plasmático, que es en la sangre, 20%. ¿Y cuánto te falta? 5%. Ese es el transcelular. Eso lo hemos visto, ¿ya? Por favor, a revisar urgente sus apuntes. Entonces, el compartimiento está repartido intersticial, el 75%, sí. En los adultos más de 60 años, ¿es 46% en hombres y 52% en mujeres? No, pues las mujeres no pueden tener más agua que los hombres, es imposible. El hombre tiene 52. ¿Y la mujer cuánto tiene? 46. Ya, estaba fácil esa pregunta. Querían hacerte caer. ¿El líquido extracelular es 5%? Sí, esto es cierto. Los 2 tercios del agua intracelular, solo un tercio es extracelular. Claro, te dije, ¿no? Dentro de la célula, ¿cuánto hay? 2 tercios de agua. Y fuera de la célula, un tercio, ¿no? Ahí está todo completo. En el año de vida disminuye un 10%. Sí, efectivamente. Tú naces y al año ya perdiste 10% de tu composición de agua. 1, 3, 4 y 5. Bien. ¿Cómo se distribuyen los líquidos corporales?
Ya hemos visto nuevamente, ¿no? Ya hemos visto cómo se distribuye. ¿Ya? Al año de vida, ¿cuánto disminuye? Un 10%. ¿Ya? Un 10%. No te olvides, esos porcentajes son brutalmente importantes. No te puedes ir al examen sin esos porcentajes. A no ser que te pongan puros casos clínicos, ¿no? Que sería la canción. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, veamos acá. Dice, varón de 20 años, ¿ya? Pesa 80 kilos. Calcular el líquido extracelular, intersticial y el transcelular. Lo hemos hecho, ¿no? A ver, vamos a hacer la tablita, ¿ya? No quería hacerla, pero ya me veo obligado. Ya, este líquido es el líquido intra. Y este es el líquido de cosa extra. El extra se divide en tres. A ver, ¿cómo va la cosa? 2/3 es para el intra y 1/3 del agua total es para el extra. Solo que el extra se divide, ¿no? Se subdivide. Escúchame. El líquido extracelular se subdivide. ¿Y cómo se va a subdividir? Escúchame. En líquido intersticial. ¿El líquido qué cosa? Intravascular o plasma. Y el otro es líquido transcelular. Así se divide. Pero ¿cómo iban los porcentajes? Los porcentajes iban así, ¿no? El intersticial, ¿no? ¿Cuánto era? 75. Plasma, 20. Transcelular, 5%. Así va. ¿Ya? Así va. Listo. Si te acuerdas de esto, es muy fácil. ¿Qué líquido te pide? Extracelular. Ya, pues, ¿cuánto pesa esa persona? Dice que pesa 80 kilos, ¿no? Entonces tengo una persona de 80 kilos. Siempre que te den el peso, lo primero que tienes que hacer es, al toque, dependiendo si es hombre o mujer y la edad, sacarle el porcentaje. Entonces, ¿cuánto le sacas? En este caso, cuando es hombre joven, 60%. ¿Cuánto te da? 48. O sea, ¿cuánto de agua tiene en total? 48 kilos. Este es el total de agua. ¿Ya? Profe, o sea que siempre que yo quiero el total por 60%, claro, si es hombre. Si fuera mujer, por 50%. ¿Ya? Son jóvenes. Pero ¿qué pasa? A ti te piden el líquido extracelular. ¿Y cuánto es el líquido extracelular? Es la tercera parte, dicen, o sea, 1/3 de esto. Si tú operas, 48 por 1/3 te da 16. ¿Dónde hay 16? En la B y en la E. Y en la D también. Ya, no hay problema. Bien, ¿qué más te piden? Te piden en segundo lugar intersticial. ¿Cuál es el intersticial? Este, 75. Profe, ¿cómo que 75? Claro. Y doctor, ¿cómo lo trabajo eso? Lo vas a trabajar así, escúchame. Por favor, concéntrate. Concéntrate. ¿Cuánto de agua tiene la persona? 48 kilos. ¿Tú qué quieres? Intersticial. Entonces, ¿qué haces? Siempre es así. Este número, por este número, por el agua. Supone que te hubieran pedido plasma, allá. El porcentaje de plasma por el tercio, por el peso de agua. Si hubieran pedido transcelular, el porcentaje del transcelular por el peso, por el plasma. No sé si me deja entender, pero ojalá que sí. Entonces, si tú quieres el líquido intersticial, sería el intersticial, ¿eh? Intersticial. Sería 75%, que es 3/4, por cierto, por ¿cuánto? ¿Por cuánto? Ya, pues 75 por el tercio, por 1/3, por ¿cuánto es el total de agua? 48. Bien, ¿cuánto te daría eso? Opéralo. Te va a salir 3/4 de 16, y eso tú lo operas, ¿ya? 12 te va a salir. Entonces acá sería la clave entre la B y la E. ¿Cuál lo va a definir? El transcelular.
¿Cuál es el transcelular? 5%. Ah, ya. Entonces, ¿cómo calculo el transcelular? Es 5% del tercio, porque de hecho es este con este, y del peso total de la persona. ¿Cuánto es? 48. Entonces sería 5%, operas con tu calculadora todo y te sale 16. ¿Esto cuánto sale? 8. En este caso 0.8. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La clave, la B. ¿Ya? Ok, espero que me hayas entendido. Espero que me hayas entendido. Y la distribución de líquidos que ya lo vimos. Se encuentra mayor concentración en el líquido extracelular. Uy, ya lo hemos visto, esto es facilito. ¿Cuál es la nemotecnia? Cana, al cloro, calato. ¿No? Cana, cloro, calato. No te olvides. ¿Qué es lo que más hay afuera también? Gran cantidad de qué? De glucosa, ¿no? Lo que más abunda. En cambio, en el interior, ¿qué cosa hay? Proteínas y aminoácidos, ¿no? Ya, en el interior también hay más grasa, ¿no? En fin. Pregunta, te piden mayor concentración en el extra, en este. Pregunta, ¿está el sodio? Sí, acá está. Eh, ¿Está el bicarbonato? Sí, acá está. ¿Está la glucosa? También, ¿no? Ya. Acá también van a estar los famosos aniones orgánicos, ¿no? Entonces los aniones orgánicos también. Entonces clave 1, 3, 4 y 5. ¿No? Eso ahí están los líquidos. Bien. Dice, no es retroalimentación positiva patológica. A ver, tienes que saber cuáles son las patológicas para que digas que eso no es, ¿no? Entonces recordemos un poquito. Ya. No sé si se consideró acá en la diapositiva. Sí, patológicos. Choque hipovolémico cuando aumenta demasiado la temperatura. Ya. Esos son ejemplos de choque hipovolémico. ¿Ya? Entonces dice, no es un caso de retroalimentación positiva, patológica. El choque hipovolémico sí. El aumento excesivo de la temperatura sí. La secreción de progesterona por cuerpo lúteo. Ya. Es la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo. No es retroalimentación positiva patológica. ¿Ya? Entonces hasta ahí estamos bien. Está bien. Ahí, ya, a ver, dice la mayoría de peces o anfibios no estabilizan su temperatura interna, sino que permite que varíe según el ambiente. Escúchame, cuando tú varías tu temperatura interna según el ambiente se llama reostasis. ¿Ya? Reostasis. Ya está. Ya. ¿Listo? Entonces, ahí está reostasis, propuesta por Rojovsky. ¿No? Está Rojovsky, reostasis. ¿No? Claro, ¿quién construyó el primer laboratorio dedicado a la investigación? Porque quería investigar, investigar y allá. ¿Quién? No se olviden. ¿Ya? William Wundt. Justamente se le habla del padre de la psicología, ¿no? Experimental. Pero no es nuestro tema, ¿qué cosa es? Morpho. De Wilhelm Wundt también funda el primer laboratorio dedicado a la investigación de las bases fisiológicas. ¿Para qué? Para entender la psiquiatría. Wilhelm Wundt. Ya está. Si te das cuenta, todas casi salen de una diapo, ¿no? O sea, casi la mayoría, ¿no? Listo. Ciencias fácticas ya hemos visto, ¿no? Ya no voy a redundar con eso. 4, 5. Ya, te dije, ¿quién sistematizó el método científico? Ah, le dije, ¿no? Eran tres. ¿Quiénes? Descartes, Arceti y Galileo. ¿No? Descartes, Arceti y Galileo. En el AGA, ¿qué se evalúa? ¿Se evalúa triglicéridos? No. ¿Proteínas totales? ¿Fraccionadas? ¿Colesterol? No. ¿Número de plaquetas? ¿Niveles séricos de hormonas sexuales? Ninguna de esas se elabora, ¿no? La presión de CO2 en milímetros de mercurio.
Ya, ¿qué tengo que hacer ahí? Aprenderme de memoria, mira. La presión de CO2 de cuántos rango? 40. ¿Ya? No te vas a olvidar. Ya. ¿Qué participa en el reflejo de la contracción popular ante la luz? Ya, pues cuando te ponen luz, ¿quién es el que participa excepto? Todos los componentes, ¿no? Del ojo, la retina, el nervio óptico, el músculo ciliar, ¿ya? El que no va a participar es el nervio oculomotor, que te quieren coger, ¿ya? Aunque no, el oculomotor sí, porque cuando tú cierras la luz, el oculomotor sí hay una inervación en los párpados, ¿no? Para abrir los ojos, ¿sí? El que no va a participar es el tronco, aunque esto es relativamente mal, ¿no? Porque el tronco sí participa en la luz, solo que acá el truco está en contracción pupilar específicamente. Entonces, ¿quién no participa en ese reflejo de contracción pupilar? El tronco. ¿Mm? Es la clave. Listo. Entonces sería líquidos corporales. Nuevamente, ya hemos visto, 3, 4, 5. ¿Ya? Padre fisiología también hemos visto. Circulatoria, no. Circulatoria, padre de cirugía circulatoria, hay mucho cuidado. Una cosa es William Harvey, que descubre la circulación, y otra cosa es el padre, Al-Nafib. ¿Ya? Por primera vez, ¿quién hizo transfusiones? Denis, ¿no? Denis, por primera vez hizo transfusiones de personas que no tenían, ¿no? Básicamente no tenían ayuda de los grupos sanguíneos. Porcentaje de agua del embrión, si lo hemos visto, 95, ¿no? 95%, por favor, chequear. Ahí dice profe feto 90, ya pues el embrión es más, 95. Predomina el intra, ya pues, ¿quién hemos dicho que es más predominante en el intra? El intra, de estos. Acá está cana al clorocalato, o sea, el colesterol. El colesterol es más abundante en el intra. No, el sodio está mal, es el colesterol, ¿ya? Colesteroles. Predomina en el extra, a ver, ¿quién predomina en el extra? ¿Quién predomina en el extra, chicos? Cana al clorocalato, ¿no se acuerdan? ¿No? Predomina en el líquido extracelular. El, en el líquido extracelular va a estar el calcio, ¿no? De estos 5 alternativas es la respuesta del calcio. Muy bien, hemos terminado el repaso de la semana 1 y 2. Ahora si me habilita a rayarte, yo acabo de cumplir con mi promesa. Pero sí, nos estamos viendo y ojalá les vaya bien. Voy a estar atento, ¿ya? Voy a estar atento. Que tengan un buen día. Nos vemos en abril.